En el día después de la ENADE nos acompaña el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz. Señor Santa Cruz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniel. ¿Es este el momento más difícil en la relación entre gobierno y empresarios que usted recuerde? No, para nada. Para nada. Creo que este no es un momento difícil, es un momento donde hemos manifestado nuestra opinión, que tiene diferencias con lo que opina el Ejecutivo en orden a cuáles son los instrumentos que deben acompañar las políticas públicas que se piensan implementar y en las cuales nosotros concordamos, principalmente en lo que dice relación a una reforma educacional que apunte a efectivamente llevar calidad a la educación a todo nivel. Usted hace una lista larga, aparte de la tributaria y la educacional, hablaba de la reforma del CERNAC, de las AFP, del Código de Aguas, de la reforma laboral. ¿Se están haciendo demasiadas cosas? Yo creo que cuando uno hace demasiadas reformas y en forma simultánea es imposible no tensionar a la sociedad. Y en segundo término, nosotros también pensamos que muchas de estas reformas y muchas de estas propuestas de reforma no apuntan en la dirección correcta y algunas están además mal elaboradas. Cuando la presidenta les pide cuidar el clima político, ¿les parece que el gobierno ha cuidado ese clima político y ha cuidado el clima con los empresarios? Yo creo que el gobierno ha cuidado el clima político. Lo que pasa es que hay sectores de la nueva mayoría que apoyan al gobierno, que no cuidan el clima político, y efectivamente también de otros sectores tampoco se ha cuidado siempre el clima político. Yo creo que este es un esfuerzo que debemos hacer todos. ¿Cuáles son esos sectores que no han cuidado el clima político? Bueno, los que en general viven descalificando al resto, los que hacen caricaturas de los sectores. Cuando yo miro en el caso nuestro, cuando yo digo aquí lo que se está intentando en forma pública, es decir, demonizar el lucro y asociarlo esto a ganancias ilegítimas y decir, ¿y esto quiénes lo hacen? Los privados. Yo creo que todos los que hacen eso hacen caricaturas y no van en la dirección correcta en orden a buscar un buen clima que a través del diálogo nos permita a los chilenos y a la autoridad que es la encargada de llevar adelante esa reforma, de que éstas sean ampliamente consensuadas, porque el diálogo y los amplios consensos es lo que le ha traído bienestar y progreso a Chile. El video de los poderosos de siempre del gobierno y esa frase, ¿dolió mucho a los empresarios? ¿Les duele todavía? Mire, más que doler, me pareció que era una caricatura bastante poco feliz y que esa sí que definitivamente no contribuía a crear un buen ambiente, y por eso me alegro de que después se haya retirado. Pero una muy mala evaluación de lo que hicieron. Porque eso fue el gobierno, no fueron sectores políticos de la nueva mayoría. No, bueno, yo creo que todos cometemos errores y ese fue un grave error. ¿Y eso condicionó de alguna manera la relación que ha habido este año entre empresarios y gobierno, cree usted? No tiene por qué condicionarla. Nosotros siempre hemos estado dispuestos y vamos a estar dispuestos a dialogar y a conversar. Aunque nos cierren la puerta, si es que nos cerrara la puerta, una y mil veces. El diálogo el país no lo puede nunca perder. Y por tanto uno tiene que siempre estar dispuesto a dialogar, y el dialogar, como yo he dicho, no es un monólogo entre dos, sino la posibilidad de oír, ser escuchados y también estar abierto a que el otro me pueda convencer de lo que está planteando. Esa es la manera, a mi juicio, de construir Chile. Esa es la manera que el sector empresarial está dispuesto a hacerlo. Así lo he hecho, así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Siente que a los empresarios hoy se les escucha menos? Yo creo que la verdad que a los empresarios siempre se nos ha oído, en algunos momentos un poco más, un poco menos, pero siempre se nos ha oído, y eso es lo importante. Yo creo que lo importante es que no solo nos oigan, sino que también nosotros tengamos la capacidad de poder poner nuestros puntos de vista y que estos sean considerados, así como tienen que ser considerados los de todos los actores sociales. Porque muchos consideran que al revés, en Chile ha habido una influencia demasiado fuerte de los empresarios por sobre otros sectores sociales en las últimas décadas. Yo la verdad que no encuentro que esto haya sido. Yo creo que nosotros hemos sido siempre un actor más, donde hemos tratado de contribuir al establecimiento de buenas políticas públicas, aportando la mayor cantidad de profesionalismo, estudios técnicos y una voluntad de consensuar, de oír y de proponer para que Chile tome las mejores decisiones en beneficio de todos los chilenos. ¿Qué señal necesitan los empresarios para poder retomar una relación no solo de confianza con el gobierno, sino de una confianza que les permita volver a invertir y volver a echar a andar la rueda de la economía, que sabemos que ha estado muy lenta en el último año? Yo creo que es importante, yo quiero aclarar dos cosas primero. En primer término, la desaceleración que vivimos responde, a mi juicio, tanto al ciclo económico como a las incertidumbres creadas.
En lo que nosotros podemos preocuparnos y tenemos injerencia y podemos hacer algo son las incertidumbres que se han creado en Chile. Entonces, ¿cuál es la señal? A mi juicio, lo más importante es cerrar esas incertidumbres. Y esas incertidumbres están dadas por muchos proyectos que algunos cuestionan e intentan restar el papel del sector privado. Lo hemos visto en educación, vemos propuestas en ese sentido en salud, cuando hemos visto lo que se está haciendo en el Código de Aguas, precarizar el derecho de propiedad, etcétera. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que hacer es cerrar las incertidumbres. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer cambios, que no hay desafíos pendientes, que no tenemos un problema de desigualdad que hay que enfrentar, que no hay todavía una parte de la población, 13%, que vive en la pobreza. Eso hay que enfrentarlo, pero hagámoslos con las mejores políticas públicas y para eso hay que escuchar a todos los actores. Pero cuando dice cerrar las incertidumbres, ¿significaría que el gobierno dijera no vamos a impulsar reformas, por ejemplo, cambios profundos a las ISAPRES o al sistema de protección de los consumidores o al Código de Aguas, que el gobierno dijera eso no lo vamos a hacer en este gobierno? ¿Eso cerraría las incertidumbres? No, lo que las cerraría no es decir no las voy a hacer, sino que las voy a hacer bien. Y nosotros creemos que muchas de estas propuestas están mal enfocadas. Entonces, cuando eso ocurre, se crean estas incertidumbres. Cuando yo digo, mira, hay que perfeccionar el sistema de ISAPRE, todos estamos de acuerdo, pero una cosa distinta es decir, yo quiero acabar con el sistema de ISAPRE. Una cosa distinta es que yo diga, mira, quiero perfeccionar el Código de Aguas, porque evidentemente el agua es un recurso escaso, tenemos que preocuparnos que la primera prioridad sea para el consumo de la población, pero otra cosa distinta es precarizar el derecho de propiedad sobre el agua. Y así suma y sigue. Cuando usted en el discurso ayer decía que hay cambios que solo le dan el gusto a los que gritan, ¿a qué se refiere? Yo lo que me refería es que cuando yo veo, por ejemplo, hoy día la discusión de educación, para poner un ejemplo concreto, veo que la discusión de educación, el tema de la calidad, que es el que nos preocupaba y el que debíamos enfrentar, está ausente. Hoy día solo estamos preocupados de si alguien es propietario o no es propietario de los colegios, si alguien lucra o no lucra, que lo haga bien o lo haga mal, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque el grito de algunos ha estado preocupado de ver quiénes son los propietarios, cómo saco al sector privado yo de la educación, y nadie preocupado, y esos no preocupados también, de la calidad y de lo que pasa en el aula y cómo podemos hacer para mejorarlo. Ahí pongo un claro ejemplo. Y decir los que gritan, para referirse al movimiento estudiantil, básicamente, ¿no es una manera demasiado despectiva de referirse a un movimiento que mal tuvo y ha tenido bastante apoyo de la sociedad en general en los últimos años? Cuando yo me refiero a los que gritan, es que creo que hay muchos que gritan y gritan en algún momento por una cosa u otra, y uno no puede condicionar las políticas públicas que tienen efecto en el mediano y largo plazo a los gritos de algunos en algún momento. Aquí hay que considerar a todos, incluyendo a los que gritan. Por eso yo dije que aquí estamos a favor de los cambios, pero cambios que perfeccionen, que no solo le den el gusto a los que gritan. Por eso dije no solo, porque también hay que preocuparse de ellos, y también hay que oírlos. Pero cuando hay movilizaciones sociales como las del 2011, con decenas o cientos de miles de personas en la calle, ¿eso sencillamente alguna gente que grita no será reflejo de algo mayor, de un sentido social de que hay que hacer reformas? Pero ese sentido social apuntaba de que había que hacer una reforma a la educación. Y esa reforma tenía que preocuparse de que tuvieran todos una educación de calidad. ¿Sí o no? Y por tanto, está bien. Y ese clamor de la calle, esas manifestaciones de la calle, no solo son legítimas, también son necesarias en los países. Yo no me refiero a ese grito, sino que en ese clamor, en una manifestación de la sociedad de que decía aquí tenemos que preocuparnos del tema educacional, apuntemos a esto, habían algunos que gritan, que dicen, oye, no, si aquí lo que hay que preocuparse es quién es propietario, si lucran o no lucran, la calidad no es nuestro tema. A eso me refiero yo. ¿No es importante preocuparse también de la segregación en la educación, de un sistema demasiado estratificado en que los hijos de los que tienen más recursos estudian con los hijos de los que tienen más recursos y así bajando el nivel socioeconómico de la sociedad y tratar de integrar más? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Por eso digo yo aquí, yo no tengo ninguna duda que nosotros debemos preocuparnos que no haya discriminación. En eso no nos equivocamos. Aquí no puede haber discriminación, ni por condición económica, ni por condición social, ni por condición religiosa, ni por el tipo de constitución de la familia. Aquí no puede haber segregación. En eso concordamos. Pero una cosa es concordar en eso, y otra cosa es no enfrentar también paralelamente el desafío de la calidad. ¿Qué tiene que ver eso con que el colegio lucre o no lucre? ¿Qué tiene que ver eso con que el colegio sea quién es propietario o no es propietario, o que tenga copago o no tenga copago? No es el centro de la discusión. Nosotros queremos educación de calidad, que no reproduzca
las desigualdades que trae la cuna, que no produzca discriminación, que acoja a todo el mundo. Ese es el debate. Esos debían ser los temas que están arriba de la mesa. Y nosotros los hemos visto completamente ausentes. Y cuando digo nosotros, y no me cabe ninguna duda, que todos, porque nadie ha visto cómo se enfrentan esto. ¿Qué voy a hacer yo para que tenga profesores más considerados, mejores pagados, pero también evaluados? Usted decía también la Constitución es la mayor de todas las incertidumbres. ¿A qué se refiere con eso? Yo lo que me refiero es que la Constitución es la que da el marco que rige a nuestra sociedad y por tanto es lo que nosotros hoy día, todas las relaciones sociales, cómo opera nuestra sociedad, está regida por la Constitución. Si yo digo, mire, le cuento, quiero hacer una reforma de la Constitución, ¿y cuál es? No, quiero reformarla completa. Eso causa un nivel de incertidumbre gigantesca, porque eso es partir de cero. Yo le pregunto a alguien que llegue a su casa, marido o mujer, y que le pregunte a su pareja, le diga, oye, mira, a contar de mañana, quiero que partamos de cero y refinamos nuestra relación. ¿Causa incertidumbre o no causa incertidumbre? Causa una incertidumbre gigantesca. Y es distinto que digamos, tenemos una Constitución que necesita ser perfeccionada en estos aspectos. Y yo creo que es importante que abordemos en una reforma que se enfoque en preocuparnos del sistema electoral, que se enfoque en preocuparnos en el financiamiento de la política. Eso me da la impresión que son los temas que nos preocuparon y que provocaron este debate constitucional. Pero esto de decir quiero partir de cero, si no provoca incertidumbre, no sé qué provoca. Y por lo tanto, mientras no se despeje ese tema, que la presidenta Bachelet ha dicho que que es uno de los 3 ejes de su programa de gobierno, una nueva constitución, mientras eso no se despeje, ¿no se despeja el clima de incertidumbre para la inversión económica? Yo creo que esa es la mayor de todas las incertidumbres, porque es el marco en el cual se rige, nos regimos nosotros, se rigen las empresas, se rige la actividad productiva, se rige todo. Entonces, si yo digo, mire, voy a partir de cero, porque eso nadie lo ha despejado, evidentemente que es una incertidumbre gigantesca que a mi juicio hay que contribuir a despejar. Hay que decir, a ver, cuando yo quiero reformar algo, es porque encuentro ciertas cosas malas y en la discusión debía decir, mire, yo esto lo quiero reformar porque este tema son los que quiero abordar. Claro, y eso no lo he visto. Cuando se habla de una nueva constitución, la idea es precisamente poder discutirlo todo, dejar abierta la discusión a que todos los temas sean discutibles. ¿A ustedes les preocupa en especial lo que pase, por ejemplo, con el derecho a la propiedad, que no quede tan resguardado como está en la actual constitución? A nosotros nos preocupa los derechos de las personas, la libertad de las personas, nos preocupan todas las cosas. Sí, la verdad es que la incertidumbre es gigantesca cuando se abre la Constitución en general. Yo no digo que uno no pueda debatir todos los temas de la Constitución. Eso es perfectamente legítimo. Pero cuando yo digo quiero hacer modificaciones a algo, es porque hay algunas cosas que yo encuentro que no están funcionando bien, y ahí está mi propuesta. Y eso es lo que yo no he visto. Distinto es que no haya que no todas las materias sean conversables, que no todas las materias sean debatibles. Eso es sano y eso es bueno. No puede haber exclusión, ni de temas a debatir a mi juicio, ni de personas a estar en ese debate. En su discurso usted también hablaba, y partió de hecho con ese tema sobre los abusos de algunas empresas, y hablaba que debía haber una condena categórica a esos abusos. ¿Le parece que ha sido categórica la condena del mundo empresarial a esas situaciones en particular? Pero si usted se remite a todas las declaraciones que hemos hecho como CPC, nosotros hemos tenido una sola línea. Nosotros en esta materia hemos sido siempre claros. Aquí condenamos todo tipo de abuso, todo tipo de violación a la ley, todo tipo de violación a la ética, y en esto no hay consideraciones. Y como yo dije, aquí no podemos tener consideraciones ni de amigos, ni de parientes, ni de gente relacionada con nosotros. En esta materia no hay que equivocarse y hay que tener un puro discurso, y ese discurso lo hemos tenido nosotros siempre. Más allá de ese discurso, de esas frases, ¿ha habido alguna acción concreta de los gremios contra las empresas involucradas? Por ejemplo, en la colusión de los pollos o en la colusión de las farmacias. A ver, en el tema de la colusión de los pollos yo quiero ser bastante claro, ese es un proceso que aún está abierto, que aún no se ha fallado, y yo creo que nunca conviene en ningún tipo de proceso, sea civil o sea penal, emitir ninguna condena mientras que en instancias correspondientes, por analizar. En segundo término, en lo que dice en relación a la farmacia, probablemente no recuerdo si se tomaron alguna acción, y si no se han tomado, yo creo que lo que amerita es cuando alguien comete alguno, y así lo planteé en el discurso de NAE, cuando ocurre alguna de estas acciones, el organismo gremial en el cual se encuentra afiliada estas empresas debe tomar, yo dije, acciones ejemplares. La Bolsa, por ejemplo, que ni siquiera ha sancionado a las corredoras involucradas en el caso Cascadas, ¿ha actuado bien? Lamentablemente en el caso Cascadas
queda un proceso muy largo. Y cuando digo muy largo, se puede demorar 7 años, claro. Y eso es una vergüenza para el sistema judicial. Pero ya hay una acción chileno. Ya hay una acción de la superintendencia. Sí, claro, pero hemos visto condenas en primera instancia, por poner un ejemplo, en caso de abusos a menores. Y después la persona sale sobreseída. Imagínense que yo condeno a este cristiano, que lo condenan en primera instancia y después sale sobreseído. Creo que no corresponde. Y por eso puse un caso distinto, porque uno debe tener la misma actitud independientemente de los casos. Cuando hay procesos pendientes, siempre la gente tiene la presunción de la inocencia, y creo que lo más fácil es denostarlo, es condenarlo previo, pero mientras no culminen todos las instancias, en todo tipo de materias que estén sometidas a los tribunales, me parece muy irresponsable pronunciarse categóricamente. Lo que sí es complicado es que nosotros tengamos procesos que se pueden demorar 7 años, porque eso, a mi juicio, le hace un grave daño a la sociedad. La sentencia, en cualquiera de los dos casos, sean culpables o sean inocentes, durante 7 años, alguien que era culpable o inocente permanece impune o no impune ante la opinión pública, y eso es una pésima señal, y yo creo que ahí hay un tema que avanzar en forma muy importante. En Chile hasta 2003 había pena de cárcel para delitos económicos como la colusión. Esto existe también en otros países como Estados Unidos. ¿Deberían ser sancionados con cárcel estos delitos económicos, por ejemplo la colusión? Yo creo que en esta materia es un tema a debatir. Hay distintas posturas al respecto. Lo que es importante es que si eso inhibe que ocurra este tipo de delitos, bienvenido sea. Si no lo inhibe, creo que vamos en el camino incorrecto. Yo creo que es una materia a debatir dependiendo en qué tipo de casos y en qué tipo de situaciones. Hay distintas experiencias en el mundo, yo he leído algunos estudios, pero no tengo una opinión definitiva, porque hay opiniones contrapuestas al respecto. Lo importante es que busquemos las mejores medidas para inhibir este tipo de conductas. Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, gracias por haber estado ahí con CLN Chile. Muchas gracias a ustedes. Despedimos resumen ejecutivo. Esté muy bien.